Hay silencios que pesan más que una sentencia de muerte. Y hay ruidos que te cambian el ADN en un segundo. Para mí, ese ruido no fue un grito. Ni una explosión. Fue el sonido de una risa ahogada. Una vibración familiar que atravesó la puerta de caoba de lo que yo llamaba mi hogar. Esa tarde, el cielo de la Ciudad de México tenía un color plomizo. Como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de pudrirse. Yo regresaba antes de tiempo de un viaje de negocios en Querétaro. Traía conmigo una noticia que, en ese momento, me parecía el centro del universo. El contrato de exclusividad para mi firma de diseño estaba firmado. Quería celebrar con Julián. Quería abrazar al hombre con el que me casaría en apenas 3 meses. Caminé por el pasillo, sintiendo el frío del mármol bajo mis pies. A pesar de los tacones. Al acercarme a la recámara principal, escuché el roce de la seda. Y luego, esa risa, no era una risa cualquiera. Era la risa de Elena. Mi mejor amiga desde la universidad. La mujer que había sostenido mi mano en el funeral de mi madre. La persona que conocía cada uno de mis miedos. Mis secretos y, por supuesto, mis debilidades. Me detuve en seco. El aire se volvió espeso. Como si estuviera intentando respirar bajo el agua. Mi mano se quedó suspendida sobre la perilla dorada de la puerta. Una parte de mi cerebro. Esa parte primitiva que intenta protegerte del trauma. Me decía que me diera la vuelta. Que me fuera. Que fingiera que no había escuchado nada. Pero la dignidad es una chispa que, una vez que se enciende, no hay forma de apagarla. Empujé la puerta, despacio, sin dramatismo. La escena que vi no era una película de Hollywood. No hubo música de suspenso. Solo la cruda y sucia realidad. Julián estaba allí, envuelto en las sábanas de hilo egipcio que yo misma había elegido para nuestra luna de miel. Y Elena tenía puesta una de mis batas de seda. La de color perla. El tiempo se fracturó. Ver a las 2 personas en las que más confiaba en el mundo reducidas a 2 extraños sudorosos y asustados fue como ver un choque de trenes en cámara lenta. Julián saltó de la cama, tropezando con sus propias mentiras, tratando de articular palabras que se morían en su garganta. Elena, por su parte, ni siquiera tuvo la decencia de llorar. Se quedó ahí, mirándome con una mezcla de lástima y triunfo que me revolvió el estómago más que la traición misma. Valeria, no es lo que parece. La frase más estúpida y trillada de la historia salió de la boca de Julián. No respondí, no grité. El dolor era tan profundo que había anestesiado mis cuerdas vocales. Me limité a observar la habitación. Las fotos de nuestro compromiso en la cómoda. Los planes de la boda sobre el escritorio. Y ellos 2, manchándolo todo. En ese instante, algo dentro de mí murió. La Valeria ingenua, la que creía en los finales felices y en la lealtad incondicional. Dejó de existir, pero en su lugar, nació algo mucho más peligroso. Una claridad absoluta. Me di la vuelta y salí. Julián me siguió por el pasillo, gritando mi nombre, intentando sujetarme del brazo. Me detuve y lo miré. No con odio, sino con una frialdad que pareció quemarlo. No me toques, le dije. Mi voz sonaba distinta, más profunda, como si viniera de otro lugar. Si me tocas, te juro que este será el último día que puedas usar esas manos para acariciar a alguien. Él retrocedió. Sabía que no estaba bromeando. Salí de la casa con nada más que mi bolso y la certeza de que mi vida anterior se había reducido a cenizas. Esa noche, sentada en una habitación de hotel barata, porque no quería que me encontraran en los lugares de siempre. Encendí mi laptop, mis ojos ardían. Pero no había lágrimas. Había datos, había fuego.
Entré en las redes sociales. Julián y Elena ya estaban siendo discretos. Pero no lo suficiente. Encontré fotos de ellos en viajes de amigos, donde las miradas decían más que 1000 palabras. Vi los comentarios, los likes, cómplices. Todos lo sabían, o al menos, muchos lo sospechaban. Y yo, la novia perfecta, la empresaria exitosa, era el hazmerreír del círculo social. La traición de Julián no solo era emocional, era financiera. Yo le había ayudado a levantar su constructora. Había usado mis contactos, mi nombre y mi prestigio para que su padre, el gran magnate Ricardo del Valle, volviera a confiar en él después de años de distanciamiento. Ricardo era un hombre de hierro, una leyenda en el mundo de las finanzas, conocido por su ética implacable y su desprecio por la debilidad. Había cortado la mayoría de los lazos con Julián por considerarlo un playboy sin sustancia. Y solo gracias a mi mediación, Julián estaba a punto de recibir el control total del fideicomiso familiar. «¿Así que quieres mi vida, Elena?», pensé mientras miraba una foto de ella en mi feed. «¿Quieres al hombre? ¿Quieres el estatus y quieres la herencia? Adelante, quédatelos. Quédate con las sobras de una traición». Fue entonces cuando el plan comenzó a formarse en mi mente. No iba a rebajarme a pelear por Julián. No iba a mandarle mensajes de odio a Elena. Eso era para principiantes. Yo iba a ir por la raíz. Iba a ir por el hombre que realmente tenía el poder. El hombre que Julián temía más que a la muerte misma, su padre. Ricardo del Valle no era un hombre fácil de alcanzar. Vivía en una fortaleza de cristal y acero en las lomas, protegido por capas de seguridad y una aura de inaccesibilidad. Pero yo tenía una ventaja. Él me respetaba. Durante el proceso de reconciliación con su hijo, Ricardo y yo habíamos compartido cenas de negocios donde él me observaba con una curiosidad analítica. Una vez me dijo: «Valeria, eres demasiado fuego para un hombre que es puro humo». En aquel entonces, lo tomé como un cumplido extraño. Ahora, era mi boleto de entrada. Pasé los siguientes 3 días desaparecida. Julián me llamó 1000 veces. Elena me envió correos fingiendo arrepentimiento, diciendo que el amor no se elige. Los ignoré a todos. Estaba ocupada estudiando a Ricardo. No a Julián, a Ricardo, sus inversiones, sus movimientos filantrópicos, sus debilidades. Sabía que se sentía solo, aunque nunca lo admitiría. Su esposa había muerto hacía una década y desde entonces se había convertido en una máquina de hacer dinero. Pero debajo de ese traje de 3 piezas y esa mirada de tiburón, había un hombre que valoraba la lealtad por encima de todo. Y yo estaba a punto de mostrarle lo poco que su hijo valoraba ese concepto. El 4.º día, me puse mi mejor vestido negro. No un vestido de luto, sino un vestido de guerra. Elegante, sobrio, pero con una presencia que exigía atención. No necesitaba invitación para entrar a la oficina de Ricardo. Sabía que él estaría allí a las 7 de la mañana, antes que cualquier empleado. Cuando llegué a la recepción de Del Valle Corp, la secretaria intentó detenerme. «Señorita, el señor Del Valle no recibe a nadie sin cita. Dile que es Valeria», dije, quitándome los lentes de sol. «Y dile que el trato que estábamos construyendo con su hijo acaba de colapsar». 3 minutos después, estaba frente a él. Ricardo estaba sentado tras un escritorio de obsidiana, con la ciudad extendiéndose a sus espaldas a través del ventanal. Se veía imponente, una fuerza de la naturaleza contenida en un cuerpo de 60 años que aún exudaba vigor. «Valeria», dijo, sin levantarse, pero con un gesto de cortesía. «Te ves diferente. ¿Dónde está el anillo?». Fui directa.
No había tiempo para sutilezas con un hombre que desayunaba estrategias. En el fondo de una alcantarilla. Espero, respondí, sentándome frente a él sin que me lo pidiera. Julián me engañó con Elena. En mi propia casa, con mi propia ropa. Ricardo no se inmutó. Pero sus ojos se entrecerraron. Hubo un silencio denso. Sabía que él despreciaba la infidelidad. No por moralismo, sino por falta de disciplina. Para Ricardo, un hombre que no podía controlar sus impulsos básicos no era apto para controlar un imperio. Lamento escuchar eso, dijo finalmente. Julián siempre ha sido un idiota. Pensé que contigo habría aprendido algo de clase. Parece que me equivoqué. Él no solo me traicionó a mí. Ricardo, te traicionó a ti. Usó la imagen de hombre de familia que yo le ayudé a construir para convencerte de que le entregaras el control del holding el próximo mes. Ahora, él y Elena planean usar ese dinero para vivir la vida que siempre quisieron. Mientras se ríen de cómo nos manipularon a ambos. Ricardo se reclinó en su silla. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa. ¿Y qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿Que lo despida? Sabes que mi relación con él es puramente pragmática ahora. Me incliné hacia adelante, bajando la voz, dejando que la tensión llenara el espacio entre nosotros. No quiero que lo despidas. Quiero que lo destruyas, pero no de la forma tradicional. Julián espera heredar un trono. Quiero que vea cómo ese trono se lo lleva alguien más. Alguien que sepa cuidarlo. ¿Tú? Ricardo soltó una risa seca. Casi divertida. No solo yo, dije, sosteniendo su mirada. Nosotros. Él se quedó callado por un largo tiempo. Pude ver los engranajes de su mente trabajando. Ricardo no era un hombre romántico, pero era un hombre de apuestas. Y yo le estaba ofreciendo la apuesta más audaz de su vida. Me estás sugiriendo algo que causaría un escándalo sísmico. Valeria, dijo él. Su voz era un susurro peligroso. ¿Estás dispuesta a que el mundo te llame oportunista? ¿A que tu nombre se arrastre por el lodo mediático? El mundo ya se está riendo de mí por ser la novia engañada. Respondí con una sonrisa gélida. Prefiero que me teman como la mujer que se quedó con todo. A que me compadezcan como la víctima que se quedó sin nada. Ricardo se levantó y caminó hacia el ventanal. Miró la ciudad por un momento y luego se giró hacia mí. Por primera vez en la mañana, vi una chispa de genuina admiración en sus ojos. Julián es un estúpido por haberte dejado ir, dijo. Pero yo no soy un estúpido. En ese momento, el pacto fue sellado. No hubo contratos firmados todavía. Solo un entendimiento mutuo de dos depredadores que habían encontrado un objetivo común. Julián pensaba que había ganado al quedarse con la amiga y la libertad. Elena pensaba que había escalado a la cima al robarle el novio a su mejor amiga. Pobres ilusos. No tenían idea de que acababan de despertar a un monstruo que no se conformaría con lágrimas. Yo no quería su arrepentimiento. Quería su legado. Quería ver la expresión en el rostro de Julián cuando tuviera que bajar la cabeza y llamarme madre. La guerra apenas comenzaba, y el campo de batalla sería el lugar que ellos más amaban. Su cuenta bancaria y su estatus social. Caminé hacia la salida de la oficina, sintiendo el peso de la traición transformarse en una armadura de acero. Al salir del edificio, el sol finalmente rompió las nubes. El calor me golpeó la cara. Pero por dentro, yo era puro invierno. Saqué mi teléfono y bloqueé los últimos números que me vinculaban a mi pasado. Disfruta tu premio mientras puedas. Julián, susurré para mí misma. Porque el precio que vas a pagar es mucho más alto de lo que puedes imaginar. Me subí a mi auto y conduje hacia el futuro.
Un futuro donde yo ya no era la pieza del tablero, sino la mano que movía todas las fichas. La traición había sido el prólogo. Ahora, empezaba el primer capítulo de mi verdadera historia. El aire en el despacho de Ricardo del Valle todavía vibraba con la propuesta que acababa de lanzar al aire. No era solo una oferta de matrimonio, era una declaración de guerra envuelta en seda y beneficio mutuo. Ricardo me observaba, y por un momento, el silencio fue tan denso que podía escuchar el segundero de su reloj de pared. Un sonido rítmico que marcaba el final de mi antigua vida. Eres audaz, Valeria, siempre lo supe, dijo Ricardo, rompiendo el silencio con una voz que era como el rugido sordo de un volcán. Pero casarte conmigo para hundir a mi hijo. Es una jugada que no tiene retorno. Si entras en este juego, no hay marcha atrás. Mi mundo no perdona los errores. Y mucho menos las debilidades. La debilidad se quedó en esa cama con Julián y Elena, respondí, manteniendo mi espalda recta y mi mirada fija en la suya. Lo que ves aquí es una inversión. Tú necesitas una esposa que esté a tu altura. Alguien que pueda manejar tus relaciones públicas. Que entienda de negocios y que no se deslumbre con tu apellido porque ya tiene el suyo propio. Y yo necesito la posición legal para que, cuando Julián intente reclamar lo que cree que le pertenece por derecho de sangre, se encuentre con que yo soy la dueña de la llave. Ricardo se levantó y caminó hacia un pequeño bar de madera tallada en la esquina de la oficina. Sirvió 2 copas de un whisky ámbar que costaba más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Me extendió una. Julián cree que el fideicomiso se liberará en su próximo cumpleaños, comentó Ricardo, mirando el líquido en su copa. Ha estado gastando dinero por adelantado, pidiendo préstamos basados en una herencia que aún no tiene. Si nos casamos, y si yo cambio las cláusulas del testamento para otorgarte el control administrativo de la fundación y las propiedades principales, lo dejaríamos en la calle. No solo en la calle, Ricardo, en la irrelevancia, añadí, antes de dar un sorbo. El alcohol quemó mi garganta, dándome una calidez necesaria. Él quiere ser el heredero del imperio. Yo quiero que sea el espectador de cómo el imperio prospera sin él. Ricardo sonrió de lado. Era una sonrisa peligrosa, la misma que utilizaba antes de absorber una empresa rival. Mañana mismo mis abogados redactarán un acuerdo prenupcial. Será estricto. Tú obtendrás el estatus, el poder y la protección de mi nombre. A cambio, serás la compañera perfecta. Nada de escándalos, nada de dudas. Y sobre todo, lealtad absoluta hacia mí. Mi hijo ya agotó mi paciencia con las traiciones. Trato hecho, dije, extendiendo mi mano. Él no la estrechó de inmediato. En su lugar, tomó mi mano y la llevó a sus labios en un gesto de caballerosidad antigua que escondía una posesión moderna. Sus ojos brillaron con algo que no era amor, sino una satisfacción intelectual profunda. Había encontrado una aliada que hablaba su mismo idioma, el lenguaje de la victoria. Los días siguientes fueron un torbellino de movimientos calculados. Me mudé del hotel a un departamento secreto que Ricardo puso a mi disposición. No quería que nadie supiera dónde estaba hasta que el golpe fuera definitivo. Mientras tanto, en el mundo exterior, el drama de Julián y Elena empezaba a resquebrajarse. Julián me enviaba mensajes desesperados que pasaban de la súplica al insulto. Valeria, hablemos. Valeria, no seas infantil. Valeria, te vas a arrepentir de desaparecer así. Elena, por su parte, intentaba mantener las apariencias. Me enteré por amigos comunes que ya se estaba paseando por los eventos sociales del brazo de Julián, actuando como si su traición fuera una especie de
Historia de amor incomprendida. Pobres idiotas. No se daban cuenta de que estaban celebrando en la cubierta del Titanic. Ricardo y yo nos veíamos todas las noches para cenar y planificar. Descubrí que el hombre que el mundo veía como un tirano era, en realidad, alguien profundamente decepcionado de su descendencia. Julián era su único hijo. Y verlo convertido en un hombre sin principios era la única derrota que Ricardo no había podido evitar. Hasta ahora. El próximo viernes es la gala anual de la Fundación del Valle, me dijo Ricardo una noche, mientras revisábamos los documentos finales del fideicomiso. Julián cree que esa noche anunciaré su nombramiento como vicepresidente ejecutivo. Ha invitado a todos sus amigos. Incluso ha reservado una mesa principal para él y esa mujer. Elena. Será el escenario perfecto, dije, sintiendo una chispa de anticipación. ¿Están listos los papeles del registro civil? Todo está listo. Nos casaremos en privado este jueves. Solo el juez, 2 testigos de mi entera confianza y nosotros. El viernes. Llegaremos a la gala no como el presidente y su exnuera, sino como el matrimonio del Valle. El jueves llegó con una lluvia fina que envolvía la ciudad. La ceremonia fue rápida, fría y eficiente, como un contrato comercial. Al firmar el acta de matrimonio, sentí un peso liberarse de mis hombros. Ya no era Valeria, la mujer engañada, ahora era la señora del Valle. Legalmente, era la superior de Julián. Socialmente, era intocable. Y financieramente, era su peor pesadilla. Esa noche, Ricardo me regaló un collar de diamantes negros. Para que combine con tu alma de esta noche, dijo con un tono de humor negro. Mañana, Valeria, el mundo va a arder. Y nosotros tendremos los extintores. El viernes por la noche. El Hotel Reforma estaba blindado. La élite económica y política de México estaba presente. Las cámaras de los periodistas de sociales brillaban en la entrada. Julián llegó temprano, luciendo un smoking impecable y una sonrisa de suficiencia. A su lado, Elena vestía un vestido rojo vibrante, gritando por atención, como si quisiera borrar el hecho de que había robado su posición a base de mentiras. Ellos estaban en el centro del salón, rodeados de gente que les daba palmadas en la espalda, esperando el gran anuncio. Julián incluso pidió una copa de champaña extra para celebrar por adelantado. ¿Crees que venga?, le susurró Elena al oído, refiriéndose a mí. Mis espías en el evento me lo contaron después. Valeria es demasiado orgullosa para aparecerse aquí y vernos triunfar, respondió Julián con desprecio. Estará llorando en algún rincón. Hoy es mi noche, Elena. Mi padre por fin me dará lo que es mío. Justo en ese momento, las puertas principales se abrieron. El murmullo del salón se detuvo de golpe. No fue una entrada estrepitosa. Fue una entrada magnética. Ricardo entró primero, con su presencia habitual de mando. Pero no venía solo, yo iba del brazo de él. Llevaba un vestido de seda color medianoche que se ajustaba a mi cuerpo como una segunda piel. El collar de diamantes negros destellando bajo las luces de cristal. Mi cabello estaba recogido en un peinado severo pero elegante. Y mi maquillaje era minimalista, resaltando una mirada que no pedía perdón a nadie. El silencio fue absoluto. Podía ver cómo a Julián se le caía la copa de la mano. El cristal rompiéndose contra el suelo con un sonido seco que pareció amplificarse en todo el salón. El rostro de Elena pasó del rojo del vestido al blanco de una sábana en menos de un segundo. Caminamos con paso firme hacia la tarima central. Ricardo no miró a su hijo. Ni una sola vez. Me condujo hacia el micrófono con una delicadeza que dejó a todos sin aliento. Buenas noches a todos.
dijo la voz profunda de Ricardo, resonando en los altavoces. Antes de comenzar con la subasta benéfica, quiero compartir con mis amigos y socios una noticia personal que me llena de orgullo. Como muchos saben, la vida me ha dado muchas lecciones sobre la importancia de la lealtad y la visión. Julián dio un paso hacia adelante, con los ojos desorbitados, tratando de entender qué estaba pasando. Sus labios se movían pero no salía sonido alguno. Por eso, continuó Ricardo, poniéndome una mano en la cintura, quiero presentarles formalmente a mi esposa, la señora Valeria del Valle. Nos casamos ayer en una ceremonia privada, y no podría estar más feliz de tener a una mujer de su inteligencia y carácter dirigiendo a mi lado el futuro de nuestra familia y de este imperio. El escándalo fue inmediato. Un mar de susurros estalló como una ola. Los fotógrafos empezaron a disparar sus flashes frenéticamente. Yo miré directamente a Julián. Él estaba temblando. La furia y la humillación luchaban en su rostro. Elena se aferraba a su brazo, pero él la apartó bruscamente, como si ella fuera la culpable de la pesadilla que estaba viviendo. «¿Papá? ¿Qué es esto?», logró gritar Julián, su voz quebrándose frente a todos. «Es una broma. Ella era mi novia. Tú no puedes». Ricardo se acercó al borde de la tarima y lo miró con una lástima infinita. «Ella era tu prometida, Julián, hasta que decidiste que no valías la pena para una mujer así. Ahora, ella es tu madre ante la ley. Y como tal, espero que le muestres el respeto que su posición merece». Me acerqué al micrófono, con una sonrisa que apenas rozaba mis labios. «Hola, Julián», dije, y mi voz salió clara y tranquila. «No pongas esa cara. Deberías estar feliz. Después de todo, siempre dijiste que querías que tuviéramos una familia unida. Ahora la tenemos». Elena intentó decir algo, pero la mirada de las mujeres más influyentes del salón la barrió de arriba abajo, convirtiéndola instantáneamente en una paria. Había pasado de ser la nueva conquista del heredero a ser la amante del hijo del dueño. Alguien que acababa de insultar a la nueva matrona de la familia. Esa noche, mientras los meseros limpiaban los restos de la copa rota de Julián, yo me di cuenta de que el sabor de la venganza no es dulce. Es frío, es metálico, y es absolutamente adictivo. La herencia de Julián no solo estaba en peligro. Estaba ahora bajo mi firma. Cada centavo que él gastara, cada viaje que planeara, cada respiro financiero que tomara, tendría que pasar por mi escritorio. La humillación pública fue solo el aperitivo. El plato fuerte estaba por servirse. Y Julián ni siquiera tenía cubiertos para defenderse. El silencio que siguió a mi presentación en la gala no fue un silencio de respeto, sino de terror social. En los círculos de la alta sociedad mexicana, las reglas son invisibles pero letales. Y yo acababa de reescribirlas todas con un solo movimiento. Mientras Ricardo me guiaba fuera de la tarima, sentía los flashes de las cámaras como ráfagas de fuego. Mañana, mi rostro estaría en todas las portadas. Pero ya no como la víctima, sino como la arquitecta de un escándalo sin precedentes. Julián intentó seguirnos hacia la zona VIP, pero dos hombres de la seguridad personal de Ricardo, tipos con caras de piedra y hombros como murallas, le cerraron el paso. «Es mi padre», gritaba Julián, su voz resonando por encima del murmullo de la gente. «Tengo derecho a hablar con él». Ricardo ni siquiera se giró. Entramos en el salón privado. Una estancia decorada con maderas oscuras y luz tenue que olía a habanos y decisiones millonarias. Me soltó el brazo y se sirvió un trago, pero sus manos, por primera vez, no estaban del todo firmes. No era miedo,
Era la adrenalina de haber quemado el último puente con su sangre. Has causado un terremoto, Valeria, dijo, dándome la espalda. Mañana las acciones de la empresa podrían fluctuar. Los socios pedirán explicaciones. Dirán que he perdido el juicio por una cara bonita. Déjalos que lo digan, respondí, quitándome el collar de diamantes negros que empezaba a pesarme en la base del cuello. Los resultados de este trimestre hablarán por nosotros. Además, prefieren a un presidente excéntrico que a un heredero que no sabe mantener la bragueta cerrada ni los secretos guardados. Ricardo se dio la vuelta y me miró con una intensidad nueva. Él no se va a quedar tranquilo. Julián es impulsivo. Pero Elena, ella es una trepadora profesional. Ahora que sabe que el dinero está de tu lado, va a intentar usar a Julián para llegar a mí, o peor aún, para destruirte a ti. Que lo intente, dije con una sonrisa gélida. Ella jugaba a las muñecas con mi vida. Ahora yo juego al ajedrez con la suya. A la mañana siguiente, el mundo despertó con la noticia. La traición se paga con matrimonio. Valeria es la nueva señora del Valle. Las redes sociales ardían. Había quienes me llamaban maestra de la venganza, y otros que me crucificaban como una interesada. No me importaba. El poder no se trata de ser amada. Se trata de ser inamovible. Mi primera acción oficial como esposa de Ricardo y directora adjunta de la fundación fue citar a Julián en la oficina. No en su oficina, sino en la mía, la que antes ocupaba su jefe de finanzas y que ahora tenía mi nombre en letras de bronce. Él llegó 2 horas tarde. Un gesto patético de rebeldía. Entró sin tocar, con los ojos inyectados en sangre y la ropa del día anterior arrugada. Apestaba a alcohol y a derrota. ¿Qué quieres, Valeria? ¿Disfrutar de tu trofeo? Escupió, desplomándose en la silla frente a mí. Mi papá te va a dejar en cuanto se dé cuenta de que solo eres una resentida. Lo miré desde arriba, sin inmutarme. Saqué un sobre Manila y lo deslicé sobre el escritorio. Eso es tu nuevo presupuesto, Julián. Él abrió el sobre y su rostro se transformó. ¿Qué es esto? Aquí falta un 0. Esto no cubre ni la renta de mi departamento en Polanco. A partir de hoy, tu fondo de inversión queda congelado por gastos no justificados, dije con voz monótona. Tu padre me ha dado el control total de las auditorías familiares. He descubierto que has estado usando dinero de la constructora para pagar los viajes de Elena a Miami y para joyas que ella presume en Instagram mientras tú dices que estás trabajando. Julián se levantó, golpeando la mesa. No puedes hacerme esto, soy el heredero. Eras el heredero, corregí. Levantándome también. Ahora eres un empleado de nivel medio que ha sido puesto a prueba. Si quieres mantener ese departamento y tu auto, tendrás que reportar tus gastos conmigo. Cada nota de restaurante, cada litro de gasolina. Ah, y por cierto, el departamento de Polanco está a nombre de la empresa. Tienes 48 horas para desalojarlo. ¿Qué? Su voz bajó a un susurro de incredulidad. ¿A dónde se supone que voy a ir? No lo sé. Quizá Elena pueda invitarte a su departamento. Ese que yo ayudé a pagar cuando éramos amigas. Julián salió de la oficina como una fiera herida. Sabía que iría directo a buscar a su padre. Pero Ricardo estaba en una reunión de seguridad y no lo recibiría. Mi siguiente llamada fue para el banco. La tarjeta de crédito corporativa de Elena, la que Julián le había dado bajo el pretexto de ser consultora externa. Fue cancelada en ese mismo instante. Esa tarde, decidí ir a la que solía ser mi casa para recoger las últimas cosas que quedaban. No fui sola.
Llevé a 2 cerrajeros y un camión de mudanza. Al llegar, me encontré con Elena. Ella estaba en la sala, rodeada de bolsas de marcas de lujo, probablemente compradas esa misma mañana antes de que yo cerrara el grifo. Vaya, la madre del año, dijo Elena con veneno, cruzándose de brazos. ¿Qué pasa, Valeria? ¿Tan vieja te sientes que tuviste que buscarte a un hombre que te dobla la edad? Caminé hacia ella, deteniéndome a pocos centímetros de su rostro. Elena era hermosa, no podía negarlo. Pero su belleza era una fachada delgada y barata comparada con la fuerza que yo sentía ahora. Lo que yo siento, Elena, es el frío de la firma que acabo de poner en tu orden de desalojo, dije, señalando a los cerrajeros. Julián no tiene dinero, tú no tienes estatus, y este lugar nunca fue tuyo. Julián me ama, dijo ella. Aunque su voz tembló, él se quedará conmigo aunque no tenga nada. El amor de Julián dura lo que dura su cuenta bancaria, respondí. Mientras los hombres empezaban a cargar los muebles. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta viviendo en un hotel de paso contigo cuando se dé cuenta de que no puede pagarte ni el tinte de pelo. Me acerqué a un jarrón caro que yo misma había comprado en Italia. Lo tomé y, mirando a Elena a los ojos, lo solté. Se hizo pedazos a sus pies. Ups, dije sin emoción. Así quedó nuestra amistad. No te preocupes por limpiar. Los nuevos inquilinos lo harán. Salí de la casa sintiendo que el aire era más puro. Pero sabía que esto era solo el inicio de la fase de desgaste. La venganza no es un evento. Es un proceso. Ricardo me llamó por la noche. ¿Lo hiciste? Dijo, Julián está en un bar, haciendo un espectáculo. Dice que te va a demandar. Que lo intente. La ley está de nuestro lado. ¿Cómo estás tú, Ricardo? Curiosamente, me siento vivo. Hacía años que nadie desafiaba a ese muchacho. Pensé que el legado se perdería en la desidia. Ahora, al menos, tendrá que pelear por su vida. Colgué el teléfono y me miré al espejo. El collar de diamantes negros ya no estaba. Pero mi mirada seguía siendo la misma. Fría, analítica, imparable. Sabía que Elena no se quedaría de brazos cruzados. Ella era el tipo de persona que, cuando no puede subir, intenta arrastrar a todos hacia el fondo. Y yo estaba lista para hundirme con ella. Siempre y cuando yo tuviera el tanque de oxígeno y ella no. El estruendo de la gala se había disipado, dejando paso a un silencio mucho más peligroso. El silencio de la estrategia. Mi vida se había convertido en una partida de ajedrez de alto nivel. Y cada movimiento que hacía era calculado no para ganar, sino para aniquilar. Julián, despojado de su fideicomiso y de su estatus, era una fiera herida. Pasaba los días en bares de mala muerte, gastando lo poco que le quedaba y rumiando su odio. Elena, por su parte, había desaparecido de la escena social. Sabía que estaba tramando algo. Una mujer como ella no se rinde fácilmente. Mi primera gran prueba llegó en la junta de accionistas de la Fundación del Valle. Ricardo me había nombrado directora adjunta. Un cargo que muchos consideraban un regalo de bodas. Tenía que demostrarles que estaban equivocados. La sala de juntas estaba llena de hombres de trajes oscuros y miradas escépticas. Ricardo presidía la mesa, con su habitual expresión de esfinge. Cuando me levanté para presentar mi informe, sentí el peso de sus expectativas. Señores, comencé, mi voz resonando con una confianza que ni siquiera yo sabía que tenía. La Fundación del Valle ha sido un pilar de la filantropía en este país durante décadas. Pero los tiempos cambian, y nosotros debemos cambiar con ellos.
Mi propuesta es reenfocar nuestros esfuerzos en la educación tecnológica para jóvenes de escasos recursos. No solo estamos dando dinero, estamos invirtiendo en el futuro de México. Presenté gráficos, datos, proyecciones. Demostré cómo este cambio no solo sería beneficioso para la sociedad, sino que también mejoraría la imagen de la empresa y atraería a nuevos inversores. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Luego, uno de los accionistas más antiguos, un hombre que rara vez sonreía, asintió con la cabeza. Es una propuesta audaz, señora del Valle, dijo. Pero tiene sentido. Cuenta con mi apoyo. Uno a uno, los demás accionistas se sumaron. Ricardo me miró con una chispa de orgullo en los ojos. Había superado la primera prueba. Había demostrado que no era solo una cara bonita, sino una mujer de negocios con visión. Pero mientras yo consolidaba mi poder en la fundación, Elena tejía su red de intrigas. Me enteré por mis informantes que se había puesto en contacto con un periodista de tabloides, conocido por su falta de escrúpulos. Sabía que estaba preparando un ataque mediático. Y así fue. Unos días después, apareció un artículo titulado La ambición rubia. Cómo Valeria del Valle escaló a la cima a costa de su mejor amiga y su prometido. El artículo estaba lleno de mentiras, medias verdades y fotos retocadas. Me pintaban como una mujer fría y calculadora, una trepadora que había manipulado a Ricardo para quedarse con su fortuna. El escándalo fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de comentarios insultantes. Los teléfonos de la fundación no paraban de sonar. Ricardo estaba furioso. Esto es inaceptable. Valeria, dijo, paseando por su oficina. Esta mujer está intentando destruir nuestra reputación. Déjala que lo intente. Ricardo, respondí, manteniendo la calma. Sus ataques solo demuestran su desesperación. Lo que tenemos que hacer es contraatacar con la verdad. Organice una conferencia de prensa. Me presenté ante los periodistas con dignidad y firmeza. Respondí a todas sus preguntas, desmintiendo una a una las mentiras del artículo. Presenté pruebas de la traición de Julián y Elena, incluyendo grabaciones de seguridad de la casa que compartía con Julián. No soy una trepadora, señores, dije, mirando fijamente a las cámaras. Soy una mujer que fue traicionada por las personas en las que más confiaba. Y he decidido usar esa traición como un motor para construir algo positivo. La Fundación del Valle seguirá trabajando para mejorar la vida de los jóvenes mexicanos. A pesar de los ataques de personas resentidas y sin escrúpulos. Mi intervención fue un éxito. La opinión pública empezó a cambiar a mi favor. La gente empezó a ver la verdad detrás de las mentiras de Elena. Pero la serpiente no se había rendido. Su siguiente ataque fue mucho más personal. Se presentó en la fundación, exigiendo verme. ¿Qué quieres, Elena?, pregunté, recibiéndola en mi oficina. Ella se veía demacrada, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Ya no era la mujer glamorosa que había robado a mi novio. Necesito dinero, Valeria, dijo, su voz temblando. Julián me ha dejado. Dice que no tiene dinero y que yo soy la culpable de su desgracia. No tengo a dónde ir. La miré con una mezcla de lástima y desprecio. ¿Y qué esperas que haga yo? ¿Que te compadezca? ¿Que te perdone por todo lo que me has hecho? Solo te pido un préstamo. Te prometo que te lo devolveré. No te voy a dar ni un centavo. Elena, lo que te está pasando es el resultado de tus propias acciones. Has cosechado lo que has sembrado. Elena se levantó, con los ojos inyectados en sangre. Te vas a arrepentir de esto. Valeria, te juro que te vas a arrepentir. Salió de la oficina como una fiera herida.
Sabía que no estaba bromeando. El asedio de la serpiente continuaba. Y yo tenía que estar preparada para su siguiente movimiento. El aire en la Ciudad de México se sentía cargado. Como la calma que precede a una tormenta eléctrica. Elena se había marchado de mi oficina jurando venganza. Pero lo que ella no sabía era que el odio es un motor que consume al que lo porta. Yo no sentía odio. Sentía una determinación gélida. Había aprendido que en este nivel de juego, no gana quien grita más fuerte, sino quien guarda el último secreto. Ricardo y yo habíamos desarrollado una rutina extraña pero funcional. Cenábamos en silencio. Pero no un silencio de incomodidad, sino de dos generales planeando una campaña. Él me observaba mientras yo revisaba los informes financieros de la constructora de Julián, la cual se estaba hundiendo más rápido de lo que los bancos podían registrar. Julián ha estado intentando vender las acciones que aún le quedan a un fondo de inversión extranjero, me dijo Ricardo una noche, mientras el reflejo de la ciudad bailaba en su copa de vino. Es una jugada desesperada. Quiere liquidez para escapar, probablemente con esa mujer. No podrá venderlas sin el sello de la junta directiva, respondí sin levantar la vista del monitor. Y como directora adjunta, ese sello está en mi cajón. Él cree que todavía tiene aliados dentro de la empresa. Antiguos amigos de juerga que ahora ocupan puestos operativos. Ya me encargué de ellos. Ricardo. Les ofrecí una opción. O se alineaban con la nueva administración o sus propios gastos de representación saldrían a la luz. Todos eligieron el bono de lealtad. Ricardo soltó una carcajada seca. Por un momento, su mirada se suavizó. Me di cuenta de que, para él, yo no era solo una esposa o una socia. Era la hija que siempre quiso y el rival que siempre respetó. Pero la paz fue interrumpida por un vídeo que se volvió viral en menos de una hora. Elena, jugando su última carta, había grabado un testimonio, llorando, sentada en una habitación pequeña y oscura. En el vídeo, me acusaba no solo de haberle robado el prometido a través de una manipulación financiera con Ricardo, sino de haberla amenazado de muerte. Valeria tiene el poder, tiene el dinero, pero no tiene alma, decía ella frente a la cámara, con los ojos hinchados por lágrimas que yo sabía que eran de cocodrilo. Me ha dejado en la calle y ahora temo por mi vida. El golpe fue mediático y brutal. La opinión pública es un péndulo traicionero. En cuestión de minutos, las críticas volvieron a llover sobre la fundación. Los patrocinadores empezaron a enviar correos de preocupación. Ricardo estaba tenso. Pero yo sonreí. ¿De qué te ríes?, preguntó él, visiblemente irritado por el escándalo. Se equivocó de escenario. Respondí. Ella cree que esto es una telenovela. No se dio cuenta de que esto es una partida de póker. Llamé a mi equipo de seguridad privada. Es hora, les dije. Liberen el material de la Operación Espejo. Al día siguiente, mientras el vídeo de Elena seguía en tendencia, nosotros lanzamos la respuesta, pero no fue un comunicado de prensa. Fue un hilo de evidencias digitales irrefutables. Publicamos los estados de cuenta de la tarjeta corporativa que Elena usó durante meses, detallando compras de lujo mientras yo aún era la novia de Julián. Pero el golpe de gracia fue un audio. Era una grabación de la noche en que Elena fue a mi oficina a pedirme dinero. En ella, su voz no era la de una víctima asustada, sino la de una extorsionadora profesional. O me das 5 millones de pesos o invento una historia que destruya tu preciosa fundación. Valeria, se escuchaba la voz de Elena, clara y llena de veneno.
La gente ama a las víctimas y odia a las reinas. Tú eliges qué quieres ser. El silencio que siguió en el mundo digital fue ensordecedor. La máscara de Elena no solo se había caído, se había pulverizado. La víctima resultó ser una criminal en potencia. La fiscalía no tardó en abrir una carpeta de investigación por extorsión. Esa misma tarde, Julián apareció en la mansión. No pidió permiso para entrar. Simplemente saltó la reja y burló a la seguridad en un acto de locura. Lo encontré en el jardín trasero, parado frente a la fuente, empapado por la lluvia repentina de la tarde. Se veía demacrado, con el cabello sucio y una mirada que oscilaba entre la furia y la súplica. «Valeria», gritó al verme salir al porche. «Lo lograste. Estás feliz ahora. Elena está prófuga y yo no tengo ni para comer». «Tuviste todo, Julián», le dije, bajando las escaleras con paso lento, protegida por un paraguas que un guardia sostenía para mí. «Tuviste una mujer que te amaba. Un padre que quería confiar en ti y un futuro asegurado. Pero decidiste cambiarlo por una aventura barata y una traición cobarde». «Fue un error», sollozó, cayendo de rodillas sobre el césped mojado. «Ella me manipuló. Ella me dijo que tú solo me querías por el apellido». «No culpes a Elena por tus propias carencias», respondí, deteniéndome frente a él. «Ella solo fue el espejo que mostró lo que realmente eres. Un hombre sin columna vertebral». Ricardo salió al porche. Miró a su hijo con una mezcla de dolor y náuseas. Julián extendió una mano hacia él. «Papá, ayúdame, dile que se detenga. Es tu hijo». Ricardo se mantuvo firme. Su voz fue como un trueno bajo la lluvia. «Ya no tengo hijo, Julián. Tengo una esposa que ha protegido este apellido mejor de lo que tú lo hiciste en toda tu vida. Vete de aquí antes de que llame a la policía por allanamiento de morada». Julián se quedó ahí, bajo la lluvia, mientras nosotros nos dábamos la vuelta y entrábamos a la calidez de la casa. Fue la última vez que lo vi como un hombre libre. Esa misma noche, fue arrestado por fraude relacionado con los fondos de su constructora. Había falsificado firmas para intentar sacar el dinero antes de que yo lo bloqueara. Sentada frente a la chimenea, con una manta sobre los hombros, sentí que la balanza finalmente se equilibraba. La herencia estaba a salvo. La reputación de la fundación era más sólida que nunca después de haber enfrentado la mentira con la verdad. «¿Estás bien?», preguntó Ricardo, sentándose a mi lado. «Estoy en paz», respondí. «Pero esto no ha terminado, ¿verdad?». «No», dijo él, mirando las llamas. «El poder nunca descansa. Pero ahora sé que elegí a la compañera adecuada para el largo invierno que viene». Miré por la ventana. Las nubes se dispersaban, dejando ver una luna fría y plateada. Julián estaba en una celda. Elena era una sombra huyendo de la justicia. Y yo era la señora del Valle. No por suerte, no por matrimonio, sino por derecho de conquista. Las máscaras habían caído. Y debajo de ellas, solo quedábamos los que éramos capaces de sostener el peso de la corona. El polvo finalmente se había asentado. Pero el aire en la residencia del Valle no era de celebración, sino de una calma absoluta y quirúrgica, con Julián tras las rejas enfrentando cargos por fraude y falsificación, y Elena convertida en un fantasma perseguido por la ley. El silencio en la mansión era el de una victoria que no necesitaba aplausos. Yo ya no era la mujer que descubrió una traición entre sábanas de seda. Ahora era la mujer que firmaba los cheques que mantenían a flote un imperio. Mi rutina había cambiado. Ya no desayunaba con la ansiedad de quién me llamaría para darme una mala noticia. Ahora,
Mis mañanas empezaban con el reporte de la bolsa y el análisis de la reestructuración de la constructora. Había absorbido la empresa de Julián como parte de la liquidación de sus deudas con el holding familiar. Lo que él una vez consideró su derecho de nacimiento. Ahora era solo una división más bajo mi mando. Una tarde, mientras revisaba los documentos de transferencia en mi oficina privada, Ricardo entró. Se veía cansado. El peso de los últimos meses había dejado huellas más profundas en él que cualquier crisis financiera previa. Se sentó en el sofá de cuero, observándome trabajar. Has hecho más en 6 meses que Julián en toda su vida. Valeria, dijo con una voz que cargaba una mezcla de alivio y melancolía. Los abogados dicen que la sentencia de Julián será de al menos 5 años. Podría reducirse si coopera para encontrar a Elena. Pero su orgullo todavía le impide aceptar que ella lo usó como un peón. El orgullo es un lujo que él ya no puede costear, respondí. Cerrando mi laptop, lo que me preocupa ahora no es Julián. Es el vacío que deja. El mercado está observando si esta nueva familia es sólida o si solo fue una llamarada de venganza. Ricardo se levantó y caminó hacia el ventanal. Mañana es la inauguración del complejo habitacional que tú rescataste. Todo el sector inmobiliario estará ahí. Será tu momento, no como mi esposa, sino como la mujer que salvó el proyecto que mi hijo casi destruye. Quiero que tú dé el discurso principal. Yo estaré en la primera fila, observando cómo el mundo acepta lo que yo ya sé. Que el apellido del Valle ahora te pertenece a ti más que a nadie. El día de la inauguración. El cielo de la ciudad estaba despejado, de un azul frío y brillante. El evento se llevó a cabo en la estructura de acero y cristal que yo había transformado de una ruina financiera a un modelo de eficiencia. Frente a cientos de inversionistas y periodistas. Subí al podio. No usé diamantes esta vez. Llevaba un traje sastre gris acero. Impecable y cortante. Mi discurso no fue sobre promesas, sino sobre hechos. Hablé de resiliencia, de integridad y de cómo la verdadera lealtad no se encuentra en la sangre, sino en el propósito. Mientras hablaba, vi a lo lejos, entre la multitud de fotógrafos, a una mujer con una gabardina oscura y anteojos grandes. Se quedó inmóvil por un segundo antes de desaparecer entre la gente. Era Elena. Estaba allí, observando las obras de la vida que intentó robar, convertida en una paria que solo podía mirar desde las sombras. No me detuve, no vacilé. Terminé mi discurso con una ovación que se sintió como el cierre de un círculo. Al bajar, Ricardo me tomó de la mano frente a todas las cámaras. No fue un gesto de afecto público planeado. Fue un reconocimiento real. En ese momento, entendí que nuestra alianza había mutado en algo más fuerte que un contrato. Éramos 2 sobrevivientes que habían encontrado en el otro la pieza que les faltaba. Él. La chispa de la renovación. Yo. La armadura de la experiencia. Esa noche, recibí una carta en la mansión. No tenía remitente. Al abrirla, solo había un recorte de periódico con mi foto del evento de esa mañana. Sobre mi rostro, alguien había escrito con lápiz labial rojo: disfruta el frío. Elena seguía ahí fuera. Pero ya no me importaba. Ella era el pasado, una lección aprendida con sangre. Yo era el presente. Caminé hacia el despacho de Ricardo. Él estaba revisando los planos de una nueva inversión en el extranjero. Al verme entrar, cerró los documentos y me sirvió una copa. ¿A qué brindamos hoy, Valeria?, preguntó con una sonrisa sutil. Miré a mi alrededor. La oficina. El prestigio. El poder que ahora fluía a través de mis manos.
Pensé en la Valeria que lloraba en el pasillo hace meses y la vi como a una desconocida. Brindemos por el invierno, dije, levantando mi copa, porque es en el frío donde se ve quién tiene la sangre realmente caliente para gobernar. Ricardo chocó su copa con la mía. El sonido del cristal fue claro y firme. Como una sentencia final. La traición había sido la semilla. El matrimonio el terreno. Y ahora, la cosecha era total. Julián era un recuerdo en una celda. Elena una fugitiva en la niebla. Y yo era la dueña del imperio. La historia de la pobre prometida engañada había terminado. La leyenda de la reina del invierno acababa de comenzar. El invierno no es solo una estación, es un estado mental. Para quienes no están preparados, es una sentencia de muerte. Pero para quienes saben caminar sobre el hielo, es el escenario de la claridad absoluta. Han pasado 2 años desde que Julián fue sentenciado y desde que Elena se convirtió en una sombra errante. En este tiempo, la Ciudad de México ha aprendido a pronunciar mi nombre con un respeto que raya en el temor. La Fundación del Valle ya no es solo una organización filantrópica, es el corazón de una red de innovación que ha transformado sectores enteros. Pero mi mayor logro no ha sido financiero. Ha sido la paz. Una paz construida sobre las ruinas de la traición y protegida por una vigilancia implacable. Ricardo y yo estamos en la terraza de nuestra casa de descanso en Valle de Bravo. El aire es puro y cortante. Y el lago se extiende frente a nosotros como un espejo de plata. Ricardo ha delegado casi todas las operaciones diarias en mí. No por debilidad, sino por una confianza que ha trascendido el contrato que nos unió. Recibí noticias de la prisión esta mañana, dijo Ricardo, rompiendo el silencio del atardecer. Julián solicitó una audiencia para libertad condicional por buena conducta. Lo miré de reojo. Mi rostro no mostró ninguna emoción. El tiempo me había dado una máscara que ningún sentimiento podía traspasar. ¿Y qué decidiste?, pregunté, sabiendo que la junta de la constructora y la familia todavía consultan su opinión en temas de tal magnitud. Le dije a los abogados que no intervengan. Si el sistema decide que ha pagado su deuda, que así sea, pero también le dejé claro a Julián, a través de su intermediario, que salir de la cárcel no significa volver a la familia. Él ya no tiene un lugar en el árbol genealógico de los del Valle. Él no busca un lugar, respondí, ajustándome un abrigo de piel sintética. Busca una oportunidad para reclamar lo que cree que le robé. Pero se encontrará con que el mundo que él conocía ya no existe. En ese momento, mi asistente se acercó con un teléfono encriptado. Señora, el equipo de seguridad en la frontera tiene algo. Tomé el teléfono. Era una imagen granulada de una cámara de seguridad en una terminal de autobuses en el norte del país. Una mujer demacrada, con el cabello teñido de un rubio cenizo barato y ojos cansados. Intentaba comprar un boleto con una identificación falsa. Era Elena. La vida de fugitiva le había cobrado cada gramo de la belleza que alguna vez usó como arma. No la detengan, ordené con una voz que sorprendió incluso a Ricardo. Solo asegúrense de que sepa que la estamos viendo. Que sepa que cada ciudad a la que llegue, cada hotel en el que duerma y cada persona a la que le pida ayuda, está bajo mi nómina. Que el resto de su vida sea una caminata eterna sobre un cristal que se rompe. Ricardo sonrió. Fue una sonrisa de reconocimiento absoluto. Eres más implacable de lo que yo fui a tu edad. Valeria. Tú me enseñaste que la justicia no siempre viene de un juez, dije, devolviendo el teléfono. A veces, la justicia es simplemente recordarles quién ganó. Esa noche,
Se celebró una cena de gala en el castillo de Chapultepec. Era el aniversario de la reestructuración del holding. Todos estaban ahí. Ministros. Empresarios extranjeros. La crema innata de la sociedad. Cuando entramos, el salón se quedó en silencio por un breve segundo antes de estallar en un murmullo de admiración. Ricardo caminaba a mi lado. Pero yo ya no iba del brazo de él para sostenerme. Él caminaba a mi lado como mi igual. Llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda, profundo como un bosque antiguo. Y en mi mano derecha, el anillo de sello de la familia del Valle. El mismo que Julián pensó que usaría algún día. Durante mi discurso de clausura, miré a la audiencia y vi los rostros de quienes una vez se burlaron de la novia engañada. Ahora, bajaban la mirada cuando mis ojos se cruzaban con los suyos. El éxito, dije al final de mi intervención, no se mide por lo que uno recibe al nacer, sino por lo que uno es capaz de proteger cuando todo se desmorona. La familia no es solo sangre, es el compromiso inquebrantable con la excelencia y la lealtad. Al bajar del podio, un joven reportero, valiente o estúpido, se acercó a mí. Señora del Valle, muchos dicen que su ascenso fue una venganza perfectamente ejecutada contra el hijo de su esposo. ¿Qué tiene que decir al respecto? Me detuve y lo miré con una calma que lo hizo retroceder un paso. No fue venganza, joven, fue una corrección de mercado. El poder es una herramienta que solo debe estar en manos de quienes saben usarla. Julián fue un error de cálculo. Yo soy el resultado final. Salí del castillo hacia la noche estrellada. El frío me golpeó el rostro, pero no me hizo temblar. Me sentía viva, sólida y, por primera vez en mi vida, completamente libre. Había comenzado como una víctima de la traición. Una mujer cuyo mundo se había roto en 1000 pedazos por culpa de 2 personas mediocres. Pero al final, ellos me habían hecho un favor. Me obligaron a quemar mi ingenuidad para construir un trono. Julián saldría a un mundo donde era un extraño. Elena viviría huyendo de su propia sombra. Y yo seguiría aquí, en la cima, viendo cómo el imperio que construí sobre las cenizas de su engaño seguía brillando bajo la luz de la luna. La corona de invierno era pesada. Sí, pero era mía, y nadie, absolutamente nadie, volvería a quitármela.